las universidades no están preparadas para la presencialidad. Porque los aforos, como te comentaba en interno, no se van a dar, ¿no? Tenemos una deserción estudiantil que ha sobrepasado el 200% entre públicas y privadas. Y estamos hablando de que tendrían que estar en aulas prefabricadas, las aulas que eran destinadas a clases, ahora son laboratorios, entonces habría que ir a las bibliotecas, a los institutos, tampoco, no van a poder desarrollar las clases ahí. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Buenos Exitosa. días, Gracias Jesús. por venir aquí tan temprano hasta Chorrillos para hablar un poquito de educación superior. Sí, No un primero poquito, no, sino mucho en realidad. recibe el saludo de la Confederación Nacional de Estudiantes del Perú. Exitosa. Y en primera, decepcionados con este gobierno. ¿Por qué? Uno de los compromisos del presidente Castillo fue invertir en educación. Sin embargo, vemos de que en vez de aumentar el presupuesto, se está reduciendo el presupuesto. Una de las promesas era también aumentar, no las vacantes, sino el ingreso libre a las universidades. Se está tratando de justificar de que se va a dar un presupuesto para algo que aún no es viable. ¿Por qué? Porque las universidades nacionales aún no tienen el aforo, no han creado nuevos pabellones, tenemos 11 regiones del país sin universidades nacionales que tengan una oferta educativa amplia. Entonces, reducir de 5.000 a 1.499 era como dejar a 4.000 estudiantes en el aire, ¿no? Gracias a Dios, mis compañeros salieron en pie de lucha, hicieron plantones, y gracias a la presión que se hizo realmente de los estudiantes, que hay que reconocer que ellos fueron los que perfecto. presionaron, se dio esto, ¿no? Eso es interesante, que han sido justamente los estudiantes los que han conseguido que este señor Rosén Lucerna, que está en el Ministerio de Educación, retroceda en cuanto a sus actitudes junto al presidente de la República. Creo que no se lo piensan. Él también ha estado en Nueva York estos días, ¿no? Sí, Bueno, no se completamente encuentra, alejados pero- de la realidad ambos, ¿no? Creo, porque esto tendría que haberse solucionado de inmediato. Gracias a Dios, pasaron los días, tuvieron que venir los estudiantes de provincias A nivel nacional. a nivel nacional a protestar para poder conseguir esto que es un logro para ellos. Pero esto está solamente solucionado por este año. O sea, corremos el riesgo de que el próximo año nuevamente va a haber esta complicación, porque efectivamente el ministro de Educación ha salido a declarar de que este año se van a mantener las 5.000 becas. Sin embargo, ha dejado una incertidumbre tremenda en cómo va a ser el siguiente año. Ahora, pero puede ser un argumento esto de quitarles las posibilidades de estudio a muchos chicos que no tienen recursos, el hecho de decir de que hay una propuesta en el Congreso para debate de libre acceso a las universidades en función a lo que tú has señalado, de que esto es Exitosa. inviable por muchos motivos, infraestructura, pero sobre todo presupuesto, además presencia de profesores, que tampoco es que los haya así tan fácil, ¿no es cierto? Hay toda una serie de requisitos que se debe cumplir. Sin embargo, nosotros consideramos de que sí es posible inclusive aumentar la cantidad de becarios. ¿Cómo? Ellos ya tienen un presupuesto destinado. Si nosotros los estudiantes perteneciéramos al consejo directivo de Pronavec, habría que revisar cuáles son los contratos con las universidades privadas en su mayoría, quienes son los que albergan a los becarios. La universidad paga anticipadamente. Si un alumno normal paga anticipadamente, tiene un descuento. En este sentido, si el Estado es un garante, el precio debería ser muchísimo menor porque el Estado lo está garantizando. Si se negociara esta clase de contratos que tiene el Estado con las universidades, podrían dar la opción a que se aumente la capacidad de becarios anualmente en vez de reducirla, como es la proyección de ellos. Estamos hablando de algo incierto. No se sabe si el libre ingreso a las universidades va a ser aprobado o no. Nosotros necesitamos algo tácito y algo real. Y también necesitamos pertenecer a ese directorio, porque muchas veces es a dedo, o sea, tienes que pertenecer al CISFO. El CISFO hace muchísimos años no está actualizado. Con lo del bono nos hemos podido dar cuenta que personas que realmente sí tenían capacidad adquisitiva estaban teniendo el bono. Entonces, existen estudiantes que se están quedando en el aire y no están pudiendo alcanzar a estas becas. Ese es uno de los pretextos para que la hayan reducido, pero no están trabajando en ese sentido. Nosotros estamos ahí, pero las conversaciones quedan en mesas de trabajo, en promesas que estamos viendo que a lo largo no se está dando. Bueno, a mí me llama la atención que algo tan importante, por ejemplo, como el tema del Programa Nacional de Becas, que ha funcionado muy bien durante muchos años, o sea, yo he sido estudiante universitario y tenía amigos que estudiaban becados por Pronavet, y que claro, era un préstamo, ¿no es cierto?, que luego ellos tenían que ir pagando. Bien pagando, es un crédito. Claro, es un crédito estudiantil. Pues han logrado ser profesionales y luego cumplir con el Estado, porque eso es lo que han hecho finalmente. Que ahora tenga este tratamiento, ¿no? Es más, me parece lamentable que el propio presidente de la República, en lugar de nombrar a una persona calificada
para conducir esta institución, que es importante, o este organismo, pues nombre a una persona que no tiene los requisitos. Estoy hablando de la señora María Tarazona Albino, que acaba de ser nombrada, prácticamente una impresentable. No tenía la señora tampoco experiencia para coger esa cartera. Como viceministra del Ministerio de Inclusión Social, tanto que fue sacada ahí. O sea, hay aquí un acomodo lamentable y un manoseo total a toda la institucionalidad, que es lo que yo comentaba al inicio del programa, pues obviamente cansado de todo lo que está sucediendo. Este gobierno tenía, cuando empezó hace un año, porque ya no es que esté heredando nada, ya tiene un año, o sea, tendríamos que haber mejorado algo según sus criterios, ¿no es cierto? Pero parece que no está nada del todo bien. Y creo yo que las aspiraciones de este gobierno eran tener una revolución educativa en todos los niveles. Tú me estabas comentando de que no solamente hay problemas en la universidad pública, sino también en la universidad privada, y que esto está generando deserción educativa, ¿no? Al tema de la pandemia hay que sumarle la mala capacidad que tienen para tomar decisiones. ¿Cuál es el enfoque o el panorama que tú tienes en ese sentido? Bueno, en realidad las universidades no están preparadas para la presencialidad, porque los aforos, como te comentaba en interno, no se van a dar, ¿no? Tenemos una deserción estudiantil que ha sobrepasado el 200% entre públicas y privadas. Y estamos hablando de que tendrían que estar en aulas prefabricadas, las aulas que eran destinadas a clases, ahora son laboratorios, entonces habría que ir a las bibliotecas, a los institutos, tampoco, no van a poder desarrollar las clases ahí. Entonces, los estudiantes no tenemos una organización, aparte de nosotros como Confederación y Federaciones Estudiantiles, a dónde quejarnos. Porque el Ministerio de Educación y SUNEDU está haciendo caso omiso a estas denuncias. Las universidades particulares están cobrando las pensiones, sin embargo, no tienen aforo ni siquiera para clases. ¿Ya? Nosotros tenemos pruebas de que varias universidades, que prefiero no mencionar los nombres, han cobrado las matrículas y no tenían vacantes para los alumnos que habían pagado sus matrículas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente desde la denegatoria de licenciamiento se han dedicado a captar mayores estudiantes y ha superado su aforo. Ajá. Entonces, su aforo virtual, su aforo presencial ya ha rebasado su capacidad y ninguna entidad los está fiscalizando. Y SUNEDU hasta el momento está haciendo caso omiso a las denuncias eso pasa que hemos con las hecho. particulares, ¿no? Así claro, es. ese problema no lo notas tú en las nacionales, porque No. Claro, ahí ellos tienen un límite de vacantes de ingreso, y ¿no? solamente reciben. Claro, bueno, tienen un punto a favor en ese aspecto, ¿no? Bueno, qué lamentable con las universidades particulares. Lo cierto es que todos están trastocados, todos, absolutamente todos. Kelly Labra es presidenta, repito, de la Federación Universitaria del Cusco. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, queremos primero, antes de mi participación, agradecer el espacio y la cobertura, y por otro lado, saludar a todos y cada uno de mis compañeros por el Día del Estudiante, que además este día se conmemora en honor al Movimiento Estudiantil del Cusco de 1909. También quiero expresar mi profundo reconocimiento a los dirigentes estudiantiles que a nivel del Perú realizan un gran trabajo y los hemos recibido este año en el mes de julio en la ciudad del Cusco. Muy buenos días, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Qué importante en todo caso lo que nos estás comentando, coincide básicamente con este diálogo que estamos sosteniendo para todo el país con Karen Tuesta, que es ver la realidad de la educación superior en todos sus niveles. Ella representa de alguna manera a las universidades públicas, pero también a las privadas, ¿no? Y tú estás en una zona también importante del país, una de las más llamativas, de mayor crecimiento y proyección, ¿no? Como es Cusco. Y sería bueno también tener una idea de cómo está la educación superior por allá, ¿no? Porque ustedes también han tenido problemas. Según me recuerdo, en la San Antonio Abad del Cusco hubo algunas manifestaciones, ¿no? La búsqueda de los estudiantes por regresar a las aulas. Sí, sobre eso, primero quiero extender mi saludo combativo desde la gloriosa Federación Universitaria del Cusco al presidente del Comité de Lucha, al compañero del presidente de Economía, quien asumió esta gran responsabilidad. ¿Por qué? Nosotros como estudiantes hemos identificado dos cosas importantes. Primero, que en la actualidad, digamos, las actividades académicas durante la virtualidad han sido casi el avance de la mitad de la carrera profesional para todos los estudiantes. Y esto ha sido una grave afectación al desarrollo académico de las escuelas de salud y de ingenierías, quienes necesitaban y necesitan desde el tercer semestre laboratorio.
Punto número 1. Punto número 2, no se puede hacer una comparación de la formación profesional para quienes seguramente más adelante van a servir a este país entre la virtualidad, que además los estudiantes y por nuestra geografía en el sur no contamos con, digamos, favorable geografía para obtener internet estable, pero además los estudiantes por el golpe económico tampoco se contaba, digamos, con las herramientas tecnológicas suficientes y finalmente no muchos docentes estaban capacitados y ha habido una, digamos, deficiencia digamos, de dar lo mejor, ¿no? En la virtualidad o de ser tolerantes inclusive ante el uso de las herramientas tecnológicas porque sí presentaba muchas dificultades técnicas, ¿no? Y esa capacitación, por ejemplo, algunos docentes sí se han adaptado muy rápido, como muchos estudiantes igualmente se han adaptado muy rápido, pero ha habido docentes y estudiantes que no han podido adaptarse, digamos. Y a raíz de eso, nosotros es que desde inicios de este año hemos pedido presencialidad. O sea, no es que hemos pedido en la toma de local, no. Hemos pedido esto en el paro regional del 18 al 19 de abril en Cusco, como plataforma de lucha en la presencialidad en nuestra universidad, ¿no? Porque era importante ver el tema del avance académico para nuestros compañeros, ¿no? Y además porque el Ministerio de Educación tenía una resolución que permitía brindar este plan de datos en todas las universidades públicas y que había culminado en febrero, ¿no? Y en ese sentido nosotros también pedimos volver a la presencialidad. Este primer semestre de este año lo hemos llevado de manera semipresencial, es decir, se han priorizado las prácticas, los laboratorios, pero esto sinceramente ha sido un desorden. ¿Por qué? Porque un claro ejemplo es que teníamos estudiantes que tenían clases virtuales de 7 a 9 y de 9 a 11 presencial. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Va a la universidad, está en una zona donde tal vez hay o no hay internet, el estudiante tiene o no tiene internet, tiene la herramienta tecnológica y finalmente para poderse desplazar han tenido muchos estudiantes que viajar desde provincias para clases presenciales de 2 o 4 horas a la semana, lo cual ha sido, digamos, perjudicial, pero que hemos tenido que asumir eso como estudiantes. ¿Por qué? Porque teníamos la esperanza de que este semestre sea declarado en primera instancia de manera presencial. Y fue así. Sin embargo, hubo una, digamos, una decisión a través del Consejo Universitario, que es un órgano colegiado, digamos, de retroceder en esta reafirmación de la presencialidad. Y es por eso que nosotros hemos tomado el local de la universidad por 6 días, porque sí nos parecía una petición justa, que no lo hacíamos de un día a otro. Lo habíamos asumido desde inicios de este año y lo habíamos peticionado a las autoridades y ellos habían quedado comprometidos inclusive a hacer una evaluación, ¿no? De cómo iba esta semipresencialidad, lo cual hemos tenido que llegar, digamos, forzadamente a una medida de lucha para solicitar la presencialidad. A ver, de lo que estoy escuchando de ambas, y qué bueno que sean ustedes dos mujeres tan luchadoras en una edad tan temprana de sus vidas, sobre todo buscando la reivindicación de sus derechos, porque la educación es un derecho, sobre todo a la universitaria. Yo voy concluyendo algo que creo que el público también debe entender, de que estamos formando en este país en los últimos 2 o 3 años profesionales deficientes, sin las herramientas que se necesitan para poder equipararse con profesionales de otros niveles o de otras universidades, no lo sé. Lo que estoy notando aquí es una brecha sustancial que no sé quién la va a resolver o quién la va a reducir. No es solamente una brecha tecnológica, sino una brecha de falta de herramientas en las universidades, ¿no? Y quienes están pagando más este flagelo son las carreras de ciencias de la salud, como medicina, odontología, obstetricia, ingeniería mecatrónica, ambiental. Entonces, y nadie nadie va a responder por esto, ¿no? En realidad, nosotros de acá a 10 años, los médicos que nos atiendan, si tienen alguna falencia, no va a ser responsabilidad del profesional, va a ser responsabilidad del Estado, porque no fiscalizó de que las universidades tengan los laboratorios. Ahora, para hacer las prácticas, en todo este tiempo, el SERUM ha sido paralizado. O sea, tenemos también a los del SERUM protestando, haciendo marchas, porque no se está firmando convenios, porque está habiendo una discriminación entre los de licenciadas y no licenciadas, los de las nacionales y los de las públicas. Entonces, realmente, yo creo de que no solamente se trataba de declarar la emergencia, la educación en estado de emergencia, sino de tener un plan estratégico juntamente con las bases, con el interior del país, sobre todo Cusco. Yo me siento muy agradecida porque siempre que Cusco tiene que levantarse, da el ejemplo al resto del país, ¿no? Siempre Cusco, Huancayo, Cerro de Pasco son los estudiantes que más se levantan y son los que apoyan a que realmente se dé esta clase de cambios, ¿no? Bueno, Cusco de por sí, el sur es bastante combativo en esos aspectos. Kelly,
¿Y cómo han tomado ustedes desde el Cusco el hecho, por ejemplo, de lo que le preguntaba a Karen hace tan solo unos minutos, ¿no? De que el gobierno no tenga claro exactamente cuáles son sus objetivos para mejorar la educación en el país. No solamente hablo de la educación primaria, secundaria, sino superior. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿No? Que hay prácticamente todo un desorden que nadie puede Resolver. que nadie puede resolver, como tú bien lo señalas. Esto, por ejemplo, de que el ministro salga de un día para otro a anunciar de que se van a reducir las becas, ¿no? Que creo que son importantes para un sector importante del país. Bueno, el problema de la conectividad, eso es lo que pasa en el sur y eso lo están viviendo los estudiantes, por eso que tampoco es que puedan tener ellos... Desde los del colegio, la ¿no? posibilidad de poder hacer clases con normalidad porque a cada rato paran pasando con estos problemas. O sea, ¿qué educación virtual le puedes garantizar? Queremos hablar con Kelin desde el Cusco y no mira se lo puede. que sucede, ¿no? No hay internet, lo mismo pasa. Yo provengo de Cerro de Pasco. Yo vine escapando porque allá no solamente me atacaba el plomo, sino que no había la carrera que yo quería. Y tenemos, como te decía, 11 regiones del país que no tienen universidad nacional con todas las carreras, ¿no? Los Qué fuerte eso que dices, escapando, no tendría por qué ser así, porque en tu región tú tendrías que tener todas las facilidades. Sin embargo, ¿no? cuando yo inicié la universidad no había la facultad de Derecho, que era lo que a mí me apasionaba. Ahora ya hay, gracias a Dios, pero muy tarde para mí, exactamente. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? En el interior del país ellos no pueden estudiar enfermería, medicina, ingeniería, porque simplemente no hay. Y cuando la Universidad Nacional quiere aperturar, ha tenido las trabas de SUNEDU. Era por esto que nosotros, nuestra posición era que sí estábamos a favor de que el Consejo Directivo de SUNEDU pueda reestructurarse, ¿no? A fin de que tengamos participación, ojo, el directorio, no que desaparezca y que se siga fiscalizando la calidad educativa. SUNEDU es una herramienta importante como para poder garantizar que tengamos cierto nivel de calidad educativa y algo de las experiencias que hemos estado viendo u observando, ¿no? Así es. ¿Ya está Kelin con nosotros? Sí. Kelin, bueno, te dejé una pregunta, no sé si la escuchaste. Sí, está con nosotros... Sí, bueno, ahora que me escuchas, te preguntaba, ya que ustedes son, y lo decía Karen, que son estudiantes bastante pues interesados porque esto mejore, yo te preguntaba, ¿cuál es la opinión de ustedes luego de haber conocido esta intención del gobierno, del ministro de Educación, de un día para otro reducir el número de becas para un programa tan importante como lo es Beca 18, ¿no? O sea, vacantes. Exitosa. Como estudiantes, primero que nada, tenemos que ser siempre críticos y reflexivos en el siguiente sentido. El Programa Nacional de Beca ha ayudado y ha promovido que muchísimos estudiantes, sí, efectivamente, accedan a una educación, pero preguntémonos a qué el gobierno, digamos, a qué tipo de educación, ¿por qué? Porque en gran porcentaje de los estudiantes becados optan por universidades privadas, ¿no? Y de algún otro modo, y uno puede decir, bueno, de algún otro modo el Estado estaría financiando, digamos, a las universidades privadas indirectamente a través de los estudiantes, ¿no? Uno es, hay que ser reflexivos en ese punto. ¿Y por qué los estudiantes, digamos, optan por la universidad privada, por una institución privada? Porque la pública está totalmente abandonada. O sea, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad y nosotros como derecho exigir que el Congreso y el Ejecutivo, o el Legislativo y el Ejecutivo, deban promover políticas en favor de la educación, en darles presupuesto para infraestructura o en habilitar, como el año pasado sucedió, el canon, el 50% para infraestructura, y las universidades utilicen este presupuesto para infraestructura, ¿no? Y convertirse en una opción, sí, digamos, llamativa para los estudiantes. Punto número 2. Efectivamente, se va a dar una gran afectación para los estudiantes que están esperando varios años, digamos, postulándose para el PRONAVEC, para este programa de Beca 18, y obviamente se les deja en la desesperanza, ¿no? Porque lo que antepone el ministro de Educación, lo que ha manifestado es que esto, digamos, este presupuesto que se estaría reduciendo, digamos, se estaría pasando al proyecto, entre comillas, lo digo, ingreso libre. Puntualmente lo que es este proyecto de ingreso libre, porque de ingreso libre solo tiene el nombre, lo que es el acceso, o bueno, en este caso, brindar examen de admisión gratuito a universidades a estudiantes de las EBR a los primeros y segundos lugares, nada más.
O sea, ahí no estamos hablando de ingreso libre a las universidades. Y ya ni siquiera tendríamos que discutir que las universidades no cuentan con el espacio, con el ambiente, porque el Estado ha abandonado a la educación superior universitaria, así tal cual. Los congresistas, el Ejecutivo los ha abandonado. Nosotros, cuando el ministro vino al Cusco, le exigimos que promoviera y que hiciera incidencia política para que se aprobara el proyecto de ley de nuestros estudiantes de Ciencias de la Salud, que exigen una remuneración justa, porque es una explotación sus actividades que ellos desarrollan dentro de su carrera profesional y que deben recibir esta remuneración para por lo menos asegurar el traslado a estos espacios de actividades académicas, ¿no? Y hasta el día de hoy yo no he escuchado absolutamente nada, por lo menos en incidencia política del señor ministro, que se haya pronunciado o haya dicho algo, que haya hecho un llamado al Congreso para que esto se priorice. No, el proyecto de ley ha quedado estancado tanto para medicina como para ciencias de la salud. Y eso es lamentable, ¿no? Entonces, quiero también participar en el siguiente sentido. Si bien es cierto, las universidades han quedado abandonadas, tenemos que ser muy claros. Nosotros no podemos exigir integrar el Consejo Directivo de la SUNEDU solamente porque sea que las voces de los estudiantes se escuchen. No, debemos exigir que la SUNEDU y esta ley universitaria cambie, porque la ley universitaria no ha sido promovida por estudiantes, o no es una ley que refleja el petitorio de los estudiantes de la comunidad universitaria, no. Actualmente los representantes estudiantiles en universidades públicas y privadas se nos ha recortado derechos, inclusive para exigir nuestros propios derechos. Entonces, de donde debemos partir es de una modificación de la ley universitaria, porque hay puntos muy concretos en los cuales los estudiantes quedamos muy relegados. Sí, ¿no? claro. Y partir de ahí para que la SUNEDU, digamos, mejore, para que haya mejores condiciones públicas para la atención de las universidades en general y de la educación superior universitaria. Bueno, claro, es lo lógico, ¿no? Si vas a hacer una ley, tienes que tratar de congregar a todos los actores involucrados para que estos no se sientan excluidos y luego pase lo que pasa, ¿no? Y si me permites, no solamente estamos hablando de SUNEDU, estamos hablando del Consejo Directivo, también de PRONAVEC. O sea, PRONAVEC necesita de que los estudiantes necesitamos pertenecer al Consejo Directivo o participar en mesas de trabajo del Consejo Directivo de PRONAVEC para ver realmente las cifras, los contratos, a quién se va, con qué universidades se está haciendo los contratos, por qué ese presupuesto no se está invirtiendo en las universidades públicas, en la creación de pabellones al interior del país para que vayan esos estudiantes. Entiendo para hacer más transparente el proceso, ¿no es cierto? Y para evitar que haya cierto favoritismo, que seguramente se ha ido presentando también, pues no todo es del todo transparente, ¿no? Y es por eso que desde las bases de diversos colectivos se va trabajando una reforma a la ley universitaria para que desde los estudiantes puedan hacer las propuestas y la solución a la problemática que nos está quejando y de sobremanera a los del interior del país. Bien. Bueno, me quedan exactamente 5 minutos, si no me equivoco. 8 minutos. Pero, sí, Kelly. Solamente quisiera puntualizar en algo. Mire, no debemos olvidarnos que el trabajo de los congresistas es también fiscalizar. Entonces, si nosotros hacemos la petición como gremio estudiantil a una congresista de que nos deba entregar un informe a través de su despacho, un informe sobre PRONAVEC, lo tendrían que hacer. Y no necesariamente tendríamos que esperar a ser parte de PRONAVEC. Esos son pasos que nosotros debemos conocer como estudiantes para un poco, digamos, no siempre ir en el sentido de esperar a que seamos parte de algo para poder fiscalizarlo, ¿no? Tenemos representantes que además se les paga, o sea, su trabajo no es gratis. Entonces su trabajo es fiscalizar, pedir a los congresistas o finalmente a través de la presidencia del Congreso que se publique, digamos, esta información de una institución que además es pública, ¿no? O sea, y debería ser todo transparente, y en ese sentido creo que es un primer paso en este caso que se tendría que dar. Y sí, desde el Cusco mostramos nuestra preocupación por esta reducción, porque en todo caso no se está hablando de una capacidad de gestión pública por parte del ministro de Educación o del ministerio en su conjunto. ¿Por qué? Porque ellos deberían utilizar otros recursos que no se utilizan en no se necesariamente sea del PRONAVEC yo creo, para promover ese proyecto. No sé si a ustedes les pasa esto, y hay que ser bastante sencillo en el análisis, ¿no? O sea, creo yo que no miden el impacto de sus decisiones. O sea, ¿a quién finalmente termina por afectar, no? No, y lo peor de esto es, ¿dónde está la presidenta de la mesa de educación? Yo quisiera saber, porque yo le he enviado diversos oficios a la señora para reunirnos y hasta ahorita no tengo una respuesta. Me he parado ahí y no nos han recibido. La mesa de educación del Congreso fue la primera que se debió haber pronunciado a esta reducción.
fue la primera que debió haber pedido cuál era el motivo, cuál era su expediente, en qué estado va la segunda propuesta que ellos tienen que aún no se ha llevado a cabo. Claro, porque, y no ha habido, ¿no? a ver, fue Norma Yarro, si no me equivoco, que es la sí, congresista claro, que tuvo que pedir a ver, este informe. Kelin, no sé si te pasa, ¿no? Sí. Que a mí me llamó la atención mucho. Yo hace mucho tiempo soy egresado, pero sigo estudiando algunas especializaciones ya con los años, o sea, porque tengo esa posibilidad, ¿no? Claro. de poder acceder a educación. Pero también como ustedes, en algún momento he optado por becas cuando era estudiante de pregrado. Entonces tenía posibilidades de poder pagar la carrera y luego trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. O sea, tampoco es que me ¿Qué haya es lo que la costado- mayoría tenemos que hacer, tampoco es ¿no? que me haya costado... No tengo privilegios, no los he tenido toda la vida. Pero, o sea, a lo que voy, es que esto no es como comerte un chicle, pues, porque el hecho de querer Exitosa. reducir o afectar un programa tan importante, lo que hace es quitar posibilidades, ilusiones. Yo sé que tú tienes tu Sí. posición respecto a que hay muchos chicos que optan por universidades particulares, es que son universidades que seguramente tienen estándares a los que ellos buscan acceder para mejorar primero, su Totalmente. su perfil profesional, pero además cambiar seguramente la vida de sus familias, ¿no? Ya. Ujú. Puntualmente quiero manifestar lo siguiente. Y discúlpame, porque además no solamente se trata de que tú accedas a una universidad, es el pago de muchas cosas, ¿no? Es el pago de vivienda Alimentación, temporal, alimentación, los materiales, transporte. pasaje, Claro, etcétera. es un todo. Y quizás yo te pueda responder por qué... Discúlpame, que esto además, disculpa que les corte, además es un tema democrático, porque estás haciendo una beca a la que tú concursas. Digo, no se le niega absolutamente a nadie. es por mérito. Exacto. Es por mérito, pero estamos hablando de por qué los estudiantes van a una privada y no optan por una pública, aparte del aforo que Sí, reclaman las claro. públicas, es la infraestructura. El fondo lo hemos Es estado porque, viendo ahora, ¿no? es porque tenemos candidatos, como un candidato a la alcaldía de Lima, que dice, no, a mí no me traigan los de ciertas universidades, a mí tráiganme de tales, y nombra universidades top, universidades inalcanzables para el estudiante de a pie, ¿no? Por lo general, yo y mis compañeras, no me van a dejar mentir, jamás podríamos acceder a esa universidad porque trabajamos, sufragamos nuestros propios estudios y aparte de ello nos esforzamos con mis compañeros para que puedan acceder a la beca y de un momento al otro se ven que ya no existe esa vacante. Se trata de aumentar la capacidad de becas y ver que realmente se pueda invertir en el sector público para que ellos puedan acceder ahí. Bueno, sí. Eso es en conclusión Si lo que se tuviéramos un requeriera, ¿no? mejor sistema universitario público, no tendríamos por qué ir a las universidades Las particulares. privadas. Sin embargo, la pública, a pesar de tener problemas, tiene universidades que todavía mantienen el perfil. San Marcos, ¿no? Es una de ellas en determinadas carreras. Villarreal, la Universidad Nacional de Ingeniería, que no deja de perder, que no ha perdido el Está top todavía. performance todavía. Sí. Kelin, tengo un minuto para... Muchas gracias. Sí, para que puedas comentarnos. Puntualmente solamente se ve una deficiencia de capacidad de gestionar presupuesto para invertir más en educación, como le dice la compañera, incrementar las becas, hoy promover otros proyectos que desde el Ejecutivo lanza, ¿no? O finalmente desde otra instancia. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, no debemos olvidar que si bien es cierto, nuestras universidades públicas están abandonadísimas por el Estado, por diversos espacios, tanto el Congreso, el Ejecutivo, debemos reconocer que estas universidades públicas son los que han, digamos, siempre, así, con todas estas deficiencias, y ahorita voy a mencionar cuáles son los monstruos grandes de la educación, han tenido muy buenos estudiantes y también en el aspecto político han tenido en su momento y seguramente ojalá espero lo sigan teniendo grandes personajes políticos, y eso se debe reconocer. Y los profesionales sin duda alguna han demostrado siempre y han representado bien a nuestras universidades nacionales, que han sido buenísimas, ¿no? Uh-huh. Eso debe quedar claro. Y por otro lado debo manifestar lo siguiente. Si bien es cierto, hay deficiencias y todo lo demás, tenemos que recordar algo. Hay un divorcio tremendo de la educación. El problema de la educación se vuelve constitucional inclusive porque hay un problema enorme, un divorcio entre las EBR y las universidades. Y existe este espacio de las academias preuniversitarias, ¿no? Que es un negocio finalmente también. Entonces estamos hablando ya de una educación privatizada y no de una educación pública y sobre todo como derecho fundamental de la persona, ¿no? Porque es difícil acceder a esta si es que se convierte privada.
Entonces, el problema de las universidades viene desde la ley universitaria, desde la Constitución, porque no hay políticas para que no exista, por ejemplo, ese divorcio, inclusive en la actualización de las mallas curriculares y en todo este sesgo que existe de la educación de las EBRs para pasar a una educación superior, que hay un divorcio tremendo, que también es un problema y visibiliza mucho. Ahora, la gestión pública es importantísima porque en nuestras universidades se ha abandonado ese aspecto y eso, digamos, no permite que puedan mejorar nuestras propias universidades que cuentan con espacios, con filiales, con herramientas, chicas, con presupuestos en canon altísimo que no se ejecutan. ¿Por qué? No sabemos. Ese es otro tema. Chicas, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros y siempre son bienvenidas para estos temas, para tratarlos correctamente y para evidenciar que tenemos un tema por tratar y que a nadie le importa, pero que es sustancial para el desarrollo del país. Gracias a Karen Tuesta y a Kelly Labra, 2 estudiantes universitarias que van a hacer lo mejor para el país.